Muy buen día, amigos de La Noticia en Guatemala. Aquí René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo el gusto de tener al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Murphy Pais. Muy bienvenido. Gracias, René. Tu casa. Bendiciones. Entiendo que fuiste el decano más joven que hubo en la USAC, en la tricentenaria. Felicitaciones por eso. Gracias. Quiere decir que en cierta manera no viviste esos años tan difíciles que a muchos nos tocó vivir durante, digamos, la época de la guerra civil en Guatemala. Pero sin embargo tengo que preguntarte, Murphy, ¿por qué crees que la universidad ha bajado tanto el volumen en las reivindicaciones sociales? Bueno, gracias por este espacio. Solo hago una aclaración que no viví esa época, específicamente en la parte tal vez más dura de los 70, pero sí tuvimos la secuela de la droga, del narcotráfico, que la universidad estaba copada por carteles y todavía habían unas masacres de encuentro de armas y uno como estudiante tenía áreas en las que podía pasar y otras en las que no, de locomoción. Y ya por los 90 fue que ya desapareció totalmente la presencia de narcotraficantes. Y lo aclaro porque sí, los 80 fue una parte también coyuntural de la vida universitaria. Cierto. Pero sí somos diferentes generaciones con diferentes vivencias universitarias. Obviamente el estudiante, el profesor ya renovado, reformado, es de otra generación, traen otra visión de lo que debe ser la transformación universitaria y la reforma misma. Pero bajo tu pregunta puntual, yo creo que tal vez es otra forma de transmitir nuestro pronunciamiento. Creo que también hay políticas que no concuerdan obviamente a lo que mucho de la generación que tú representas o de esos años traían como cierta agenda y cierta disciplina y educación para hacer valer nuestros derechos. Creo que ahora los mismos sistemas en los cuales estamos inmersos están como mediatizados, copados, coaccionados, y la Universidad de San Carlos obviamente representa un sector muy importante del país y tenemos que reorientar nuestra política a lo interno. Quisiera justificar entonces que en cierta manera hay una agenda nacional que tenemos que fijar, ciertas posturas que tendríamos que definir claramente, porque bajo ese bagaje de conocimiento de la universidad y de presencia de todos los actores, obviamente todos concebimos las cosas de una forma diferente, ¿va? ¿Qué pensamos de la minería, por ejemplo? ¿Qué pensamos de la planificación urbana de nuestras ciudades? Del incidente en la terminal, por ejemplo, que al día de hoy, por ejemplo, la Universidad de San Carlos no le ha podido pagar los salarios a los profesores, a sus trabajadores, porque no han trasladado los fondos correspondientes del Ministerio de Finanzas. O sea, hay una universidad que en determinado momento está callada, como tal vez tú lo dices, pero que hay un malestar interno que yo creo que hay que buscar esos vasos comunicadores y que a través de los medios de comunicación creo yo que podrían ser nuestros grandes aliados. La misma universidad tiene mucho egresado, en el caso específico es de la comunicación, donde yo creo que podríamos llevar agenda, pero podría decirte que la política interna de la universidad actualmente carece de una agenda. Y básicamente el espíritu combativo lo tenemos todavía algunos de diferente forma. Las redes sociales, por ejemplo, ahorita es un buen medio como para que la universidad no gaste ni siquiera en publicidad, pero independiente de eso hay una imagen oficial que hay que respetar, una imagen institucional que hay que garantizar y velar por ella, pero no hay agenda hoy. O sea, las cabezas no tenemos la directriz necesaria, no nos hemos sentado a reorientarla y definir entonces el plan estratégico de la Universidad de San Carlos bajo un trabajo muy arduo que hay que hacer de la reforma universitaria, que ya el mismo Consejo Supremo Universitario en las últimas sesiones de este año definió una agenda específica para el próximo año de una reforma universitaria que es una expectativa que tenemos algunos y tal vez un voto de confianza que apelaríamos a ustedes, los que exigen mucho de la universidad, porque a la vez hay que exigirlo,
y que esperan mucho de ella, en cierta manera, para que esa reforma universitaria sí obedezca a recuperar algunos principios. Hay una cuestión interesante que dijiste, la Universidad de San Carlos es importante, tiene una presencia, bueno, tricentenaria, antes era casi homogénica a nivel de congresos, a nivel de egresados, y ha ido perdiendo espacios poco a poco. Y una de esas cuestiones ha sido la calidad académica, digamos. A nosotros se nos decía que cuando había un maestro de aquellos que cuando llegaba a la vida real, ¿verdad?, fracasaba y se regresaba a dar clases. Y los alumnos, pues esa era la percepción que teníamos, que cuando vivían solo dando clases, pero por afuera no funcionaban. ¿Qué opinas de esa calidad académica respecto a la realidad nacional? Bueno, en la parte docente, yo fui formado en la Universidad de San Carlos. Muchos, pues obviamente tenemos en esos años de formación una cantidad de generaciones de egresados, porque obviamente la Universidad de San Carlos era, bajo esa historia de 337 años, la que creó en cierta manera todos los cuadros docentes de las universidades privadas al día de hoy, en cierta manera. La misma Universidad de San Carlos era la que aprobaba a las universidades privadas en determinado momento. Hoy tenemos ya 14 universidades privadas. Yo quisiera agregar a lo que tú presentas, de que los profesores que trabajan en la Universidad de San Carlos también trabajan en una buena mayoría en las universidades privadas. Por lo tanto, el fenómeno, si lo quisiéramos conceptualizar, es a nivel de todos los estudios superiores del país, y que si se tiene una percepción de que no llenan los perfiles, déjame decirte pues que en cierta manera hay una muy buena cantidad también de profesores muy buenos. Yo no podría decir que el perfil es uniforme para todos los profesores. Yo sí tengo mucho que mencionarte de profesores de buen nivel, y que en el caso de la Facultad de Ingeniería no podemos tener profesores en su gran mayoría de 8 horas, porque sí es importante el tener el conocimiento práctico. Sí, no niego que lamentablemente no tenemos los laboratorios al 100%, y que por lo tanto, cuando menos esa experiencia que se tiene ya en el campo, sí es importante que se nutra, se multiplique y se transmita en las aulas, y qué mejor que alguien que sí tiene esa práctica. Las acreditaciones internacionales nos piden que los profesores tengan tiempo completo. Nosotros no podríamos concebir que nuestros profesores tengan el tiempo completo, porque tienen que tener el contacto externo. Bajo ese esquema, yo podría decirte que sí se cumple en nuestras aulas. Lo que no te niego es que como un universo total, sí, obviamente sí tenemos siempre algunos lunares, algunas espinillas que sí causan problemas. La universidad tiene que actualizar sus normativos y reglamentos de contrataciones laborales, sus reglamentos disciplinarios, porque en cierta manera también se crea una barrera y el profesor adquiere pues como blindaje, y no hablo del profesor, hablo del trabajador. También el trabajador administrativo, la misma universidad ha estado emplazada hasta N veces, no podemos ni renovar un cuadro porque se nos complica, y las autoridades en la Universidad de San Carlos lamentablemente en cierta manera también son puestos de elección política, y hay cierta agenda que algunos llevarán que ya está en cierta manera comprometida con ciertos sectores, y no hay una flexibilidad y libertad como para hacer cambios muy radicales. El cambiar un profesor en la Universidad de San Carlos es bien complicado. Tu agenda es de 4 años como autoridad, y te puedes pasar como 2 o 3 años queriendo cambiar un profesor. Creo que la Universidad de San Carlos, al mal profesor va, creo que la Universidad de San Carlos debe en su reforma tener un normativo, un instrumento que sea muy flexible, obviamente pues que le garantice al profesor su relación laboral, su estabilidad, sus mejores condiciones, pero no que le cree un blindaje, va, porque 1 de 2, de 3, de un área, de un departamento, ya hacen daño, ya complica ese perfil. En la Facultad de Ingeniería tenemos una flexibilidad en nuestro sistema de estudios, que el mismo estudiante diseña su red de cursos. Quiero recordar algo. Recuerdo que en una oportunidad, una huelga en la Facultad de Agronomía, que es donde
yo estudié, de estudiantes y más que nada trabajadores. Y en esa oportunidad nosotros nos sorprendía el enorme salario que ellos ganaban, ¿verdad? Un conserje ganaba el equivalente que tal vez a 20,000 quetzales de ahora. ¿Cuánto está ganando un conserje ahora? Si tiene 8 horas, un conserje puede tener un sueldo de unos 3,500. Entonces ya cambió esa proporción. El 5% del presupuesto nacional va hacia la Universidad de San Carlos. ¿Valdrá la pena tanto dinero? Bueno, primero lo del 5% ya fue algo cuestionado en este año, precisamente bajo que el modelo matemático en el cual es calculado el gobierno, el ejecutivo tiene ahí unas figuras algo discrecionales, sí, como siempre han estado, ¿verdad? Y la verdad que la resolución ¿vale de la... la pena ese dinero? Digamos, si lo contrastamos con lo que recibe el INTECAP y el nivel de practicidad de sus egresados, en función de cuánto bien le generan al país económicamente, ¿qué haría el INTECAP si recibiera el 5%? Bueno, no lo sé. Sí, no sé qué haría el INTECAP, pero sí te diría que como país, la Universidad de San Carlos, su presupuesto es de los más bajos a nivel mundial, a nivel de instituciones públicas. Si comparamos el presupuesto de la UNAM, si comparamos el presupuesto de la Nacional de Colombia, y te digo la UNAM y la de Colombia porque en el ranking mundial de universidades están mucho mejor que nosotros, pero si quisiéramos llegar a ese nivel, obviamente, lamentablemente no podemos tener las condiciones actualmente por el presupuesto. Si la pregunta que tú me haces, si vale la pena esa cantidad de dinero, yo digo que todavía falta más dinero. Tal vez lo que vale la pena es sentarnos y priorizar cuáles son los temas y los proyectos y los objetivos del uso del dinero. Creo que al final estás diciendo el meollo del problema, y es que necesitamos sentarnos, evaluar y hacer una reingeniería en general. Sí, pero al sentarnos es que también se siente el sector privado y el gobierno. Y dejemos al sector privado del pueblo. Está bien, dejemos al sector privado por un lado, dejémoslo, aunque es clave, porque así Brasil logró desarrollarse igual que Chile y Argentina. Pero el sector gobierno, que la verdad se preocupe por la educación superior. Pero tú vas a Camotán, a Jocotán y proyectos productivos no hay. Entonces necesitamos un ingeniero agrónomo que ya sepa de invernaderos. Aquí en Guatemala no tenemos ingenieros agrónomos que sepan de invernaderos. Estará fulanito, sutanito, pero porque él se fue a estudiar a Almería o se fue a estudiar a Israel. Pero el gobierno nos ha sentado y nos ha dicho, mire, queremos 100 ingenieros agrónomos especialistas o ingenieros agroindustriales para tal área. ¿No nos lo va a pedir? Bueno, nos lo va a pedir, pero también le vamos a pedir entonces el presupuesto mínimo, porque tampoco somos lucrativos, no va a venir una universidad privada y dártelo gratis. Yo no creo eso, que una universidad privada le va a decir al gobierno, no te voy a cobrar algo, ¿verdad? Nosotros como Universidad San Carlos... Pero estás diciendo que hay que esperar a que lo pida el gobierno, no. y entonces... No, yo lo que veo es que como universidad hay cosas que debemos de priorizar, pero que también va a depender del gobierno. Lamentablemente, pues hay muchos problemas que tiene el país, y la Universidad de San Carlos, al final los que jugamos a ser autoridad, no somos muchos, ya se está perdiendo también muchos perfiles de liderazgo. Debemos de ser formados también para esto y preparados, y no caer entonces a las mismas malas prácticas de la política. Una última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo. ¿No se está elitizando demasiado la San Carlos? 49% de los estudiantes pierden matemáticas. Y bueno, a nivel general, ¿verdad? Pero es que está mal, los colegios no dan bien las clases. ¿Qué porcentaje de la población de Guatemala entra a la San Carlos a la universidad? Mínima, y si hablamos de aquella cantidad de jóvenes que pueden tener acceso a la universidad, ni todo el sistema educativo de universidades lo está cubriendo. Y la Universidad de San Carlos, la verdad es que sí hace su papel, pero acepto que hay cosas que no ha podido abordar, pero también es una agenda nacional, no solo es de universidad. Y como universidad hay cosas que tenemos que reclamar. Hicimos una marcha para pedir presupuesto. De igual manera, pues no se dignificó ni se cumplió. En papel hubo un gallo gallina, una resolución gallo gallina,
Y al día de hoy, como te dije hace un rato, un gobierno que no ha sido eficiente, que no nos ha trasladado los fondos y que en cierta manera no hay incentivos, no solo desde el punto de vista material, pero también debemos de sentarnos a ver la agenda nacional. El otro año vamos a elegir un nuevo gobierno. Agenda nacional, gobierno. Si vos entras al Congreso o ves el Estado, te das cuenta que la San Carlos sigue siendo la mayoría de los egresados. ¿Qué nos pasa como sancarlistas que para que no hemos logrado hacer algo mejor por este país? Sí, no, ¿Qué pero, mensaje? No, pero hay te voy a cosa... aclarar algo, René, que también nuestros padres de la patria, no sé si un 2% serán profesionales. Si vamos a querer tipificar la figura del problema como la formación sancarlista o el espíritu de responsabilidad social sancarlista, pero ¿cuántos de nuestros padres de la patria diputados son egresados de San Carlos? Yo te podría decir que contado con los dedos. Y por otro lado, ya a nivel de institución de país, también ya las universidades privadas tienen una cantidad de egresados considerable. Ya la fiscal del MP anterior era egresada de la Landívar. Y ahorita tenemos universidades privadas que porque la San Carlos te formó a ti durante los 5 o 8 años de formación, ahora te ofrece por un año darte el título. Entonces también estamos cayendo a una calidad mediocre. Entonces, y la San Carlos también no ha actualizado su salida, su forma de egresar, porque pasamos años y años invirtiéndole a los estudiantes y después no salen. Entonces yo creo que hay algunas cosas polémicas que debemos de platicar, pero que sí caemos entonces a una coyuntura donde no hemos definido el plan de país, ¿va? Ese es el principal tema. ¿Refundación o no refundación del país? No, y de la Universidad de San Carlos. Excelente. Que no le llamamos refundación, sino reforma. O reingeniería, porque es cuestión de semántica. Estimados amigos, muchas gracias, René Sanchinelli, Murphy, muchas gracias. Murphy Pais, sí, te lo agradezco. Y sigamos adelante, Guatemala lo merece y hay un tema que está ahorita en la mesa y es la refundación. Trataremos de seguir platicando del mismo. Bueno, excelente. Gracias.